Ok. Hola, muy buenas noches a todos, amigos de Facebook. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, en una charla más de su programa Tu Consulta con el doctor Pablo Hurtado. Hoy traemos un tema que es, diríamos, la cola de las discusiones que hemos venido haciendo con ustedes en el último mes, que ha sido acerca de la utilidad del electrocardiograma en los diferentes momentos clínicos de los pacientes que asisten a nuestras consultas. Hablamos inicialmente de la importancia del electro ante el dolor de pecho, y hoy vamos a hablar sobre la importancia del electro ante la pérdida del conocimiento o síncope. El síncope es la pérdida total del conocimiento de una persona, el cual generalmente cuando es cardiovascular no tiene previamente ninguna molestia que le avise que la persona va a desmayarse. Y traemos esta primera electro de una muchacha de 23 años que no es de nuestro país, la cual tenía pérdida del conocimiento repentinamente. Le hacían electrocardiogramas y era completamente normal. Y finalmente, por la forma en que a él le daban estas pérdidas de conocimiento, que era cuando estaba de pie, cuando había estrés, se ponía sudorosa, fría, pálida previamente, ella sentía antes de esto como que se iba a desmayar, se sentaba. Y se le hizo al final un ecocardiograma, el cual fue normal, y se le hizo este estudio que se llama cama basculante o tilt test. En la cama basculante, que es colocar al paciente en una posición más o menos de 60 grados, sujeto a una camilla y mantenerlo fijo, se experimenta cómo la persona cambia su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Y como verán ella, en esta tira de arriba, su ritmo cardíaco, que está representado por esta onda que llamamos QRS, se va alargando, 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 y de pronto el corazón no late más. Vean, aquí volvió y aquí de pronto dejó de latir. Claro, ante esto, ante una pérdida del bombeo de sangre del corazón hacia el cerebro, la persona pierde conocimiento. Y de entrada, entonces ya están aprendiendo algo, que va a haber síncope en general cuando va a haber una pérdida transitoria del flujo sanguíneo hacia el cerebro no se oxigena y la persona pierde el conocimiento. A veces los síncopes también ocurren en personas mayores y ocurren transitoriamente, y cuando le hacemos un electro es negativo. Pero tenemos este ejemplo de este señor, el cual cuando se le hizo el electrocardiograma periférico de superficie, encontramos que de pronto, súbitamente, aquí hay un latido normal, se pierde el latido y aparece otro. Esto es un bloqueo de segundo grado. Es un trastorno del corazón, de la conducción, en el cual repentinamente no hay un latido, no hay bombeo en ese momento de sangre, el cerebro deja de percibirse oxígeno y por eso el paciente pierde el conocimiento o se marea. Es a veces difícil para un médico determinar si este mareo que el paciente nos está refiriendo es realmente propio de una disminución del flujo sanguíneo cerebral o es por otra causa. Ahí cabe pues examinar el físico del paciente, los exámenes y dentro de ellos el electrocardiograma, que es lo que nos corresponde hoy. En este caso, este paciente, aparte de ese trastorno del electro, que es el bloqueo aquí, que es transitorio, aquí hay una onda P, también tiene unas ondas a una onda Q llamamos los médicos, que simbolizan que el paciente tuvo un infarto crónico. Entonces, el electro nos daría que ya tuvo la huella de un infarto anterior que afectó una área del corazón que puede interferir con el tiempo con los latidos cardíacos. Entonces es importante cuando hagamos un electro, los médicos, a pacientes que ya han tenido infarto, valorar que los trastornos de la conducción podrían originarse posteriormente, inclusive con los años. Este es otro paciente también que tuvimos con síncope y terminó en marcapaso. Él tiene un trastorno de la conducción que llamamos los médicos bloqueo completo de rama izquierda. Este señor es chofer de mototaxi y este es un electro de él, bloqueo de rama izquierda. Y repentinamente el señor chocó. Llegó a la emergencia del hospital y encontramos este trastorno que es un bloqueo auriculoventricular completo. No hay una conducción normal del corazón. Hay un flujo un ritmo cardíaco muy lento, a 30 latidos por minuto, que el cual el paciente no tolera y por eso pierde conocimiento. Y es por lo mismo, una pérdida transitoria del aporte de oxígeno al cerebro. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda en general nos hace sospechar de una enfermedad de base del paciente, ya sea cardiopatía isquémica, hipertrofia del corazón grande, y por eso requiere generalmente un estudio para valorar qué es lo que está oculto en este paciente, qué es lo que tiene por debajo. Y para eso siempre hacemos interrogatorio, hacemos ecocardiograma. A veces hay pacientes que tienen algo que se llama bloqueo de rama intermitente.
tiene un bloqueo de rama izquierda en un electro, otro día se le hace otro y encontramos un bloqueo de rama derecha. Eso sugiere también un bloqueo AB en algún momento completo y que pueda también originar síncope. De modo que, como verán, el electro es importante para analizar la frecuencia cardíaca del paciente, cómo está el sistema de conducción auriculoventricular, el sistema de conducción de las ramas de las de His, que por eso traía a colación este electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda, que es importante. ¿Okay? Y seguimos avanzando. ¿Okay? A veces, pues, vemos un electro, este paciente es un paciente joven, que nos decía que también le faltaba el aire, pero pierde conocimiento de un esfuerzo físico que hizo y nos trae este electro. Lo que llama la atención aquí es un patrón severo de corazón gruesísimo. Le llamamos hipertrofia severa del ventrículo izquierdo. Cuando vemos este trastorno del electrocardiograma, con estas ondas altísimas de onda R, que denotan hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo, hay dos condiciones fundamentales que pueden originar esto. Una es la estenosis valvular aórtica, que está a la izquierda de su pantalla, y la otra es una miocardiopatía hipertrófica, que a la larga es lo que este paciente presenta. Es una hipertrofia anormal del corazón internamente, una pared súper gruesa, y que cuando el corazón late, la pared está tan gruesa, obstruye la salida de la sangre hacia la aorta, y por eso el paciente cuando hace esfuerzo pierde conocimiento. Entonces, importante a la hora de ver un electro también buscar patrones de hipertrofia, tanto del lado izquierdo del corazón como también del lado derecho, porque si hay una obstrucción en la salida de la sangre que va hacia el pulmón, hacia la arteria pulmonar, también va a ocurrir síncope de esfuerzo. Y si hay una obstrucción a la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, igual como fue este caso. Y esto es una foto de un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica de un ecocardiograma. Cual vean esto que estoy señalando es la pared del ventrículo izquierdo, el septum interventricular, que está súper grueso. Le mide 33 milímetros, ¿ok? Y la pared inferior 16. Es el doble y un poco más, el doble del grosor de la pared. Que conste, con 1,5 de diferencia ya sospechamos miocardiopatía hipertrófica. Y este es un video que espero que corra, no estoy seguro si va a correr. Pues no corrió. No corrió. Entonces es otro paciente que tiene igual una miocardiopatía hipertrófica, un corazón súper grueso, el septum ventricular, es donde generalmente ocurren estos trastornos y tienen buena contractilidad que consta estos pacientes, pero hacen también síncope como primera forma de manifestación. El síncope se produce generalmente por la obstrucción de la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta y a veces también, desgraciadamente, por arritmias que estos pacientes también pueden presentar. De modo que a estos pacientes, aparte de un electrocardiograma que se le realiza y que nos da la sospecha alta por este patrón de sobrecarga severa, también debemos de hacerle Holter y también prueba de esfuerzo, que también son estudios pues, de electrocardiografía. Y bueno, a veces yo les explicaba que esto ocurría en la parte izquierda del corazón. Esta hipertrofia severa del septum bloquea la salida de la sangre hacia la aorta. A veces hay otras enfermedades que bloquean de esta forma o sobrecargan la salida de la sangre de la parte derecha del corazón hacia los pulmones. Y ocurre algo que se llama, por ejemplo, como causa de esto, la hipertensión pulmonar. Esto es un electro de una paciente con hipertensión pulmonar. Tiene el mismo patrón de sobrecarga, pero en las derivaciones derechas del electrocardiograma. Y es lo que acá les corresponde, les pongo. Hoy el tema es un poco rápido. ¿Okay? Vemos que en el electrocardiograma, aquí este electro tiene varias alteraciones que pueden sugerir la enfermedad del paciente. En primer lugar, tiene el eje cardíaco hacia la derecha. Cuando veamos los médicos un eje cardíaco hacia la derecha, debe hacernos sospechar una enfermedad pulmonar que ofrece sobrecarga a estas cavidades derechas. También la presencia de un bloqueo de rama derecha. Tiene un QR, vean, V1, ¿okay? Y una onda T negativa, V2, V3, V4, V5 y hasta V6 en este caso, como expresión de la sobrecarga derecha. Tiene unas fuerzas inferiores altísimas también, que son frecuentes en estos pacientes. Y esta paciente, pues sí, tenía una hipertensión pulmonar secundaria a fenómenos embólicos recurrentes, ¿ok? De embolia pulmonar desde el año 2018, provocándole hipertensión pulmonar severa. Entonces, un paciente que nos llegue con síncope a una emergencia, que le damos un electro como este, tendríamos aquí, diríamos que hay una sobrecarga de ventrículo derecho, además una arritmia que se llama fibrilación auricular, que también podría provocar síncope.
pero en este caso, bueno, no es tan rápida como podría en otros casos. Y no podemos olvidarnos también de los infartos. Los infartos, aunque de la cara anterior, como este, anterolateral, perfectamente por afectar una gran parte del corazón de las personas, causaría un trastorno del bombeo efectivo cardíaco y con ello una pérdida de conocimiento. También estas personas pueden tener arritmias ventriculares malignas y hasta paro cardíaco, que es grave, por supuesto. Las personas que tienen un infarto en otra cara del corazón, en el inferior, igual pueden presentar bloqueos transitorios auriculoventriculares e inducir síncope. Y no podemos olvidarnos entonces que todo paciente que llega a emergencias con una pérdida de conocimiento, debemos de realizarle un electrocardiograma para descartar que el paciente no tenga una enfermedad grave que podríamos diagnosticar perfectamente con un electrocardiograma. No es lo único que se debe realizar, por supuesto. Estos pacientes llevan un interrogatorio exhaustivo de en qué condiciones se produce el síncope, si es en esfuerzo físico, si es en reposo, si es al levantarse de la persona, si es asociado a medicamentos que toma el paciente. Tenemos muchos pacientes mayores de edad que toman fármacos para próstata, doxazocina, prazosin, y esto puede provocar hipotensión y también algo llamamos ortostatismo, que es la disminución de la presión arterial cuando la persona cambia de posición de acostado a sentada o sentada de pie, sobre todo si lo hace bruscamente. Las personas mayores son las más frecuentes, ocurren la pérdida de conocimiento, y aparte de la causa neurológica, la causa cardiovascular es importante. Es importante hacerle electro a todos estos pacientes y vamos a buscar trastornos del tipo sobrecarga, sobre todo, y arritmias que a veces pueden ser diagnosticadas con el electrocardiograma que hacemos en la consulta. Si la sospecha de síncope cardíaco es elevada, porque se asocia además de dolor de pecho, palpitaciones, el paciente tiene antecedentes de haber presentado un infarto o tiene diagnóstico de cardiopatía isquémica, tenemos que hacer exhaustivos en los exámenes que vamos a indicar a estas personas, porque inclusive podríamos hasta requerir de un doppler carotídeo para buscar placas de ateroma en las carótidas, un examen físico exhaustivo desde el cuello, las ingles buscando soplo, espalda buscando también soplo, foco aórtico, mitral, la valvulopatía ya mencionamos, les mostramos a ustedes la estenosis aórtica, claro que puede dar síncope, y si el paciente, como decía, aqueja palpitaciones, pues un Holter hay que hacer. Si el paciente es joven, 15, 20 años, y el síncope ocurre generalmente cuando está de pie, a veces hay síncope por esfuerzo, el paciente hace esfuerzo físico adecuado, pero después de haberlo hecho se desmaya, igual habría que hacer, aparte del Holter, una prueba de esfuerzo. De modo que hay pacientes que sí, podemos llegar tal vez con cierta facilidad con un electro, tener una gran sospecha, pero a veces hace falta un monitoreo más exhaustivo de su actividad cardíaca, como repetía, con el Holter, y si con el Holter aún no aparece el trastorno y sospechamos que es un trastorno cardiovascular, pues hasta inclusive se le puede implantar un loop recorder, que es como la implantación de dispositivo parecido a una memoria USB en el tejido celular subcutáneo del paciente, generalmente se le pone en el pecho, incrustado, se cose, diríamos, por fuera, se sutura y queda eso permanente en el pecho del paciente. Y este equipo graba como una especie de monitor permanente hasta 2 y 3 años toda la actividad eléctrica cardíaca y podríamos diagnosticar con esto síncope que no habíamos sospechado, digamos, con ¿sí? Con el abordaje normal, estamos claros. Así sería. Entonces, yo agradezco a todos ustedes aquí la presencia acá. Entonces, si la charla les gustó, la comparten, por favor. Esa es la forma que nos ayudan ustedes a seguir creciendo en nuestro video. Les agradezco por su sintonía. Hoy ya alcanzamos el número de 18,000 miembros de la página. Así que gracias y muchas gracias. Y lo espero siempre, bueno, apoyándome acá. Y también en mi canal de YouTube, recuerden que es Información Médica con Cardiólogo. Muy buenas noches, gracias. Y bueno, anuente a que me envíen preguntas para responderle. Muy buenas noches y gracias.